Si eventualmente no me escuchan, solo digan, está bien. Sus Biblias en Job 18. Job 18, versículos del 1 al 21, todo el capítulo. Dice la palabra del Señor: respondió Bildad, suita, y dijo: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended, y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? ¿O tú que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo le precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente, tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Oremos. Padre, nos acercamos a ti en súplica y ruego, porque tu Espíritu pueda llevar la palabra hablada, predicada, a nuestros corazones. Ten misericordia del que habla y concédeme comunicar de manera sencilla lo que tu palabra tiene para nosotros en esta tarde. Ayúdanos, por favor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, como tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Debemos tener presente cuando vamos al texto que es un discurso de Bildad. Bildad es uno de los tres amigos de Job. Aquellos que vinieron a consolarle o a darle palabra después de todo lo que aconteció con Job. Recuerden que Job perdió sus bienes, perdió a todos sus hijos y perdió su salud. Y ha pasado tiempo desde que la calamidad vino a Job. Con todas esas aflicciones, Job ha experimentado quebranto tras quebranto, ha experimentado confusión, dolor, que le han hecho decir cosas. Acuérdense que en el capítulo anterior tiene momentos en los que él se queja contra Dios, hablando acerca de lo que Dios estaba haciendo con él y cómo él no lo entiende. Pero dentro de todo eso, Job sigue reteniendo su confianza en Dios. Hay cosas que él no ha abandonado, aunque por momentos es vapuleado, es zarandeado, es golpeado por las aflicciones que experimenta.
Sus compañeros han mantenido la doctrina de la retribución, la enseñanza de la retribución, afirmando que Job es culpable de pecado y que esa es la causa de la calamidad que le ha sobrevenido. Acuérdense que esta enseñanza de la retribución se puede sintetizar en estas palabras: si haces bien, te irá bien. Si haces mal, te irá mal. Y que nosotros debemos recordar que esto es parcialmente correcto. Parcialmente correcto. Sí hay razón en eso, pero no es, la declaración está incompleta, porque hay ocasiones en que los justos padecen y los impíos florecen. Job acaba de quejarse contra Dios por sus sufrimientos y sus aflicciones, que para él no tiene un sentido. Todavía no encuentra el porqué, pero mantiene en el Señor su confianza. Este capítulo, hermanos, particularmente describe de una manera muy nítida, muy vívida, algo terrible. Por eso el sermón se llama el Rey de los Terrores. ¿Quién piensa usted que es el Rey de los Terrores? Es como decir, este es el más grande terror. Por si usted estaba confundido y pensaba, pues es el Rey, ¿no será el Señor? No, el Rey de los Terrores es algo más, y está hablando que eso es lo más terrible, eso es lo más trágico. Este capítulo, les decía, describe aspectos muy fuertes como resultado del pecado y de la rebelión ante un Dios que es justo y santo. Si usted lo lee, parece solo decir cosas horribles. Habla de condiciones terribles, donde el hombre parece ser abandonado, parece experimentar los peores sufrimientos desde su casa. Con la ayuda de Dios vamos a entender a dónde nos quiere llevar el pasaje. En primer lugar, la acusación que Bildad hace a Job. Recordemos que Bildad acusa a Job de manera injusta, lo acusa de charlatán. Vean ustedes del versículo 1 al 4, él dice, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Es como acusarlo de que él solamente era un parlanchín, alguien que hablaba y decía palabras sin sentido, y le dice, sigues hablando, Job, deberías quedarte callado. Algunos hombres dicen que la expresión denota la impaciencia de Bildad por hablar. Y usted dice, yo me parezco a Job, hermano, pero la verdad yo me parezco a Bildad, porque somos impacientes al hablar. Y Bildad le dice, mejor calla, Job, y reflexiona, lo cual es muy bueno cuando nosotros somos impacientes al hablar. Pero no era el asunto con Job. Job no estaba hablando sin sentido ni sin reflexión, solo que Job no encontraba todavía respuestas en las que él se sintiera satisfecho. Por eso la queja, por eso las expresiones fuertes que decía acerca de mejor morir, mejor ya quisiera que terminara, o al decirle al Señor, ya no me persigas, mejor háblame y dime qué es lo que quieres de mí. También Bildad le dice a Job que Job les dijo a ellos bestias. Dice el versículo, porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles. Bueno, Job no les dijo bestias, les llamó escarnecedores, imprudentes y faltos de compasión. Pero no los llamó bestias. Ahora, ustedes y yo debemos entender que llevado a un punto, el hombre sí puede comportarse como una bestia cuando escarnece, cuando por imprudencia y falta de compasión menosprecia a su prójimo. También acusa a Job
de una pasión furiosa. Pero Job estaba enojado, estaba iracundo. Bildad confunde la aflicción de Job con un enojo desmesurado. Él piensa que las expresiones de dolor, de llanto, es que Job está enojado y ahora también está enojado contra ellos y hay un furor en él que lo domina. Pero esto no es exactamente lo que está pasando. Además de acusarlo de una pasión furiosa, también lo acusa de ser un soberbio a tal grado de querer imponerse por encima de la providencia divina. Vean lo que dice el versículo. ¿Será abandonada la tierra por tu causa? Dicho en palabras entendibles, ¿acaso, Job, te sientes el centro del universo? ¿Acaso crees que el mundo te necesita? ¿Acaso crees que si tú no estuvieras, entonces la tierra se quedaría sin esperanza? Bildad lo acusa de ser soberbio por encima de la providencia divina, como si Job se viera a sí mismo como indispensable o necesario para el mundo. Ahora, si bien estas acusaciones de Bildad contra Job no son ciertas, probablemente podrían ser ciertos en muchos sentidos con respecto a nosotros. Pero vamos a seguir. En segundo lugar, la condición del malvado. Bildad pasa a describir cuál es la condición que experimenta el hombre que no conoce a Dios. Dice que su destrucción en las tinieblas, ustedes leen a partir del versículo 5, dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada. Noten cómo hay una reiteración y dice, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Menciona varias veces luz en contraste con las tinieblas. En estos versos parece dar a entender que en todos los sentidos de sus relaciones las tinieblas estarán presentes. Hay unos que describen que se refiere a la luz como si se imaginan ustedes una tienda donde vivían, y afuera había una luz para aquellos que caminaban. Adentro había una luz para aquellos que vivían o estaban en el lugar. Y había otra luz que se refiere más en sentido poético al fuego del hogar. Y al parecer lo que trata de decir es que habría tinieblas en cada uno de esos lugares. Hacia afuera de la casa, hacia adentro de la casa y en el hogar mismo. Parece que el escritor, inspirado de Job, trata de mostrar en un sentido poético la terrible condición en la que se encuentra un hombre. Lejos de Dios, las relaciones que tiene en sus diferentes ámbitos se deterioran, van en declive, los resentimientos nacen las disputas, crece el distanciamiento, no hay calidez, no hay amabilidad, no hay gratitud, no hay servicio mutuo, no hay amor. Esa es la descripción del malvado. Pero sigue diciendo, también dice o describe o utiliza una figura de trampa, dice que la caída es inevitable en el versículo número 7. Sus pasos vigorosos serán acortados. Es como decir, él camina muy firme, pero en algún momento será detenido, se acabará su camino. Y dice, y su mismo consejo le precipitará. Ahorita voy a hacer referencia a eso, pero particularmente dice que él reflexiona, el impío reflexiona y el propio consejo que determina le llevará a caer.
Eso es algo significativo para nosotros. Lo veremos, creo, mejor más adelante. Pero dice, porque su red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Está hablando de trampas que sujetan. Vean lo que dice, lazo prenderá su calcañar. ¿Saben cuál es el calcañar, verdad? Ustedes se imaginan un lazo en el calcañar, ¿no? ¿Qué sigue después del lazo en el calcañar? Caída. Se afirmará la trampa contra él. Dice, su cuerda está escondida en la tierra. Antes, hermanos, para cazar o para atrapar, se ponía el lazo debajo de la tierra para que no se pudiera ver. Y cuando la presa pisaba el lugar donde la cuerda estaba preparada, luego era tirada para sujetar y que no fuese liberada. Bueno, aquí el autor nos describe que la caída en una trampa es inevitable y hace notar que el mismo impío, por su propio consejo, es conducido a dichas trampas. Él la ha creado y la ha preparado y además le ha llevado a ella. Suena como absurdo, es como si yo hubiese puesto una trampa y yo mismo me conduzca a ella y caiga en ella. Esa es la descripción del hombre malvado. Tercero. Vamos bien. Tercero, la destrucción. Este es un poquito más amplio. Bildad pasa a describir no solo la condición del malvado, sino también a expresar o a describir cómo es esa destrucción. Versículo número 11. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Podríamos llamar a esto el asedio de los terrores. No hay una referencia en el texto que se refiera a la ira de Dios. Pero ustedes han escuchado un proverbio que dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. El hombre impío, por su condición impía, tiene temores. Al dado caso que viene un trastorno en su conciencia que le hace pensar que alguien lo está persiguiendo aunque no lo estén persiguiendo. Comienza a temer la consecuencia de sus acciones. Llega a hacerse preguntas importantes sin poderlas contestar de manera satisfactoria. El impío puede imaginarse si en algún momento alguien le llamará a juicio por sus acciones. Nosotros podemos decir con certeza que eso es sí. Hemos de ser llevados a juicio y Dios pedirá a cada uno cuentas de su obra. Además, describe una muerte terrible. Dice el versículo número 12, serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel. ¿Entienden la palabra roerá? Roerá viene de roedor. Y ustedes han visto lo que hace un roedor con la carroña, lo que come, lo va poco a poco comiendo. Si usted sufriera el ataque de un ratón, algunos piensan que los ratones atacan a las personas, pero la figura aquí es como si yo estuviera moribundo y entonces mi carne deshecha se convierte en alimento para roedores y entonces empieza a comer mi carne poco a poco, aunque todavía no he muerto. Esta muerte terrible que describe en los siguientes versículos podría decirse que es como una tortura antes de llegar a la muerte. Dicen los versículos, la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Una descripción un poco más amplia diría que sería comido por partes.
Hay una descripción en Zacarías capítulo 14. Vayan conmigo, Zacarías capítulo 14. Si batallan para encontrar Zacarías, está antes de Malaquías. Y si batallan en encontrar Malaquías, pues está después de Zacarías, antes de Mateo. Zacarías capítulo número 14, versículo número 12, dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Están vivos. Y dice: y se consumirán en las cuencas sus ojos. Estas son las cuencas, hermanos. Y la lengua se le deshará en su boca. Esa es una expresión que ayuda a entender lo que quiere decir el escritor de Job con que los miembros o sus miembros serán devorados por el primogénito de la muerte. Sigue diciendo: su confianza será arrancada de su tienda. Y nuestra versión dice: y al rey de los espantos será conducido. La versión de las Américas dice: al rey de los terrores, que fue como titulamos el sermón. Este rey de los terrores es la determinación final de la condenación del hombre, la muerte misma. Y aunque algunos podrían aludir a que se refiere meramente a la muerte corporal, la descripción que se hace en los versículos subsiguientes nos dicen que es la muerte espiritual, la condenación eterna del alma. Recuerden que Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia y la revelación va en progreso y todavía había cosas que no habían sido claras para los creyentes. Así que no podemos decir que el texto está describiendo el infierno como tal, pero sí está describiendo el estado del hombre y las consecuencias terribles que le vendrán por causa de que hay un Dios justo. Dicho de otra manera, si me detengo aquí, lo que estaba diciendo Bildad acerca de la condición de los malos y la destrucción de los malos es cierto. Bildad estaba equivocado con respecto a Job, pero no con respecto a que la justicia divina traerá justa retribución a aquellos que no le conocieron. Dicen los versículos que siguen: en su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada, abajo se secarán sus raíces, utiliza la figura de un árbol, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Cuando yo leía esto decía, ustedes pasan por las calles, ¿no? Y ven nombres de las calles. Y esos nombres son para que sean recordados. Arrojado del mundo, hasta el grado que será completamente olvidado. El hombre espera ser recordado, hermanos. Todos esperamos ser recordados. Yo espero ser recordado por mi Señor. El hombre espera ser recordado y preservar su nombre, pero el destino del impío será el olvido. Será el asombro de otros. Será terrible. Cuando hablamos del rey de los terrores, nos referimos a la muerte. Esto es, a la justa retribución que Dios tiene para aquellos que han determinado abandonarle, que se han rebelado o han ignorado sus caminos, pretendiendo seguir el suyo propio. Evidentemente leemos este pasaje y suena, amados hermanos, terrible. Terrible porque es una advertencia solemne para aquellos que se han determinado rebelarse contra Dios. Dice: de la luz será lanzado a las tinieblas, versículo 18.
y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Y finalmente ese estado será su estado permanente. Aquí podríamos hacer algunas conclusiones rápidas. Evidentemente está hablando de la condenación del hombre, aunque no de manera explícita lo infiere. Y está hablando de que en efecto el hombre tarde o temprano será llamado a dar cuentas. Así que, viendo esto como una realidad, porque aunque es descrito de manera poética y por cierto muy vívida, lo cual hace que en verdad, hermanos, pensar que nuestra carne se caerá a pedazos si nosotros permanecemos en rebelión contra Dios. Eso es algo muy, para que alguien dice, hermano, es que me voy a enfermar. No necesariamente se refiere a la aflicción corporal, pero la incluye, porque es posible que eso suceda. Así que permíteme, con la ayuda de Dios, darte las siguientes aplicaciones de lo que hemos leído en Job 18. Vemos una descripción, Bildad acusa a Job y de alguna manera Bildad, por supuesto, dice cosas que son verdad, aunque no respecto a Job, pero que son de provecho para nosotros. Número uno, aplicaciones para nosotros. No podemos confiar en nosotros mismos para un autoexamen serio. No podemos confiar en nosotros mismos para un autoexamen serio de nuestra condición espiritual. Debemos buscar en la misma Escritura la verdad que pueda alumbrar nuestros corazones y exponernos a ella para que Dios muestre aquello que no es grato delante de sus ojos. Esto significa que no solo debes leer la Biblia, sino que además debes encomendarte a Dios para que Dios te muestre por medio de ella aquellas cosas que no son del agrado de Dios, que llamamos pecado. Pero además de eso, utilizar otros medios, como los que hemos aprendido, para que tú, al ser expuestos a la luz de la palabra, Dios pueda mostrarte, iluminar tu mente y tu corazón, llevarte a la confesión, llevarte a la renovación y a la restauración de tu relación con Dios. ¿Por qué digo que no podemos confiar en nosotros? Porque dice que el impío construye la trampa y él mismo va y se echa en ella. Y hermanos amados, nosotros podemos decir, hermano, pero eso es como muy tonto. Pues sí, esas son las consecuencias del pecado en la vida humana. Número 2, segunda aplicación. La paradoja que nos presentan las aflicciones de Job deben de considerarse siempre a la luz de la persona de Dios y de nuestra condición humana. Cada vez que nosotros observamos que Job es afligido, que sus amigos lo afligen, debemos observar esto siempre considerando la persona de Dios y nuestra condición humana, teniendo en cuenta que el sufrimiento y las aflicciones están directamente relacionadas a un mundo caído y profundamente dañado por el pecado. Cuando vienen aflicciones a nuestra vida, debemos recordar, Dios es justo, Dios es santo, Dios gobierna y Él tiene un plan redentor. Pero mientras estamos en este peregrinar, sucederán aflicciones. Algunas no las buscamos nosotros y otras por la providencia divina. De tal manera que nosotros debemos recordar esa verdad, esa promesa del Señor que dice, antes una declaración y luego una promesa, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tercero, los aspectos temporales son de considerarse. Miren, hermanos, porque luego nosotros pensamos, bueno, hermano, nos vamos al otro lado, ¿no? Tenemos la ley o la enseñanza, pero no la ley, la enseñanza de la retribución, que dice, haz bien y te va bien, y haz mal y te irá mal. Y luego podemos caer en el extremo de que nos va mal
pero yo hago bien, solo que pues soy como Job. Hermanos, la escritura dice en 1 de Timoteo 4:8, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se ejercite en la piedad. ¿Recuerdan el pasaje? Si quieren ponerlo ahí. Dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, dice, pero la piedad para mucho aprovecha. Tiene promesa para esta vida y para la venidera. Entonces, hermanos amados, la piedad, que es nuestra devoción al Dios vivo y verdadero, esa piedad tiene recompensa también en esta vida. De tal manera que los aspectos temporales sí deben de considerarse. Si te está yendo mal, si hay cosas que están pasando mal, no está mal que tú te detengas en el camino y pienses en qué asuntos tú no has buscado rendir tributo y primer lugar al Dios vivo y soberano de Dios. Porque dice que la piedad también tiene promesa para este siglo. Hermanos, y yo he experimentado el testimonio de muchos cristianos que en este mundo están siendo afligidos, pero ellos mismos experimentan la aflicción como reconociendo que Dios está tratando con ellos y que Dios demanda de ellos algo, una respuesta. A veces esa respuesta es arrepentimiento de pecados. A veces la respuesta es un abandono de sí mismo para confiar en Dios. A veces esa respuesta es simplemente que nos agazapemos bajo la mano de Dios para que Él nos consuele. A veces la respuesta es que Él quiere que nos humillemos bajo su mano poderosa para que Él cuide de nosotros. Entonces los aspectos temporales sí deben de considerarse. Sí debemos pensar y debemos en algún momento aludir, las cosas malas que me están sucediendo probablemente sean producto de malas decisiones que he tomado sin considerar a mi Señor o el señorío de Cristo sobre mi vida. Ya que a contraposición, si ustedes ven el versículo que leyeron hace un momento, si la piedad tiene promesa para esta vida, también la impiedad lo tiene, ¿no? Tendrá una consecuencia, un resultado en esta vida y no solo la condenación del infierno. Número 4 y último. La descripción de Bildad es verdad con respecto a aquel que no conoce al Señor. Y la parte más terrible, amados, es que el tal será entregado al rey de los terrores. Esto debería despertar en nosotros un ánimo misionero, un ánimo evangelizador, porque el impío perecerá sin el evangelio. Y nosotros debemos proclamar el evangelio de Cristo. Amigos, si tú estás aquí sin Cristo, tu única esperanza es rendirte, porque Dios dará justa retribución al malo. Así que debes entregar tus armas de rebelión. Y por medio del Redentor, que es Jesús, encontrar salvación conociendo a Dios a través de Jesucristo. Ahora, lo que estoy diciendo, permítanme apoyarlos con estos versículos que seguramente ustedes conocen, pero yo quiero que ustedes los escuchen. Hebreos 2:15. Verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera de Corintios capítulo 15, verso 55.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 49, 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y aunque el valle sea oscuro, amados, y aunque el camino parezca todo lleno de tinieblas, dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podemos ser librados de la muerte? Conociendo a Dios. Y solo podemos conocer a Dios por medio de Cristo. Dice al final el capítulo 18, ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Por último, Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Es una exhortación de Pablo a vivir la vida en Cristo, y él dice esto: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si tú estás sin el Señor, la descripción de este capítulo 18 de Job es tuya. Y es terrible. Al final, si no hay arrepentimiento, serás entregado al rey de los terrores, la muerte. Y solo hay uno que puede librarte: Jesucristo, el que venció a la muerte. ¿Sabes que la diferencia es que para el creyente la muerte es un siervo de Cristo para llevarnos a Él? Lo que sería el terror para un impío, para nosotros como cristianos, es solamente reconocer que es un siervo para llevarnos con nuestro Señor. Oh, cuánto deseo que Dios te llame, que Dios te salve, que le conozcas y que vivas para Él. Y aunque no puedo y no debo prometer, porque no es así, que la vida cristiana estará libre de quejas, sufrimientos y aflicciones, puedo decir una cosa: al final, ni todas ellas juntas, de los 80 o 100 años que vivamos, llenas de aflicciones, serán comparadas con la vida que tendremos en Cristo Jesús. Y que tal vez los que gustemos la muerte será el primer paso para llegar a ella. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, te alabamos. Te exaltamos porque tú has hecho una obra gloriosa de salvación en tu Hijo Jesucristo. Y siendo nosotros malos, fuimos atraídos con lazos de amor. Fuiste paciente para mostrarnos nuestros pecados y nos concediste la gracia necesaria para acudir a ti. Te ruego, Señor, que extiendas tu mano sobre aquellos que no te conocen, que abras su mente y su corazón, que los salves para tu gloria, por favor, Señor. Gracias por tu palabra,
por recordarnos nuestra necesidad continua de gracia para vivir en este siglo sobria